degrees. ¡Güey! Chido. ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más... Culero, güey. Un poquito más culero. Sí, un poquito culero. más culero. Hoy sí estuvo feo el adjetivo. Sí. Culero, lúgubre, solemne Triste. e interesante. Tite. Muy tite e interesante. Así ¿Cómo es. están? Tite como Nosotros yo. ya no estamos tan asoleados como la semana pasada. Ah, no te pases de lanza, güey. ¿Qué Está pedo? bueno. Güey, Ha estado bueno me el caga calor. la Ciudad de México porque este pinche clima de sombra con humedad y calor, güey, es terrible. Mezclado con contaminación. Sí, justo mames, lo dijimos la semana pasada que nos estábamos quejando del tráfico. Pues que, güey, a ver, aquí mira, yo me voy a adelantar a los comentarios que puso alguien que se llama Solitairis. Dijo, aquí, ¿quién vive en Tabasco, específicamente en Villahermosa? O sea, ella vive en Villahermosa, ahorita está lloviendo y hay sol, güey. Podríamos estar peor. Oye, pero esos comentarios tienes que guardar de ese podcast, bro. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, güey? Porque son los que... ¿O no? No, pues no sé, güey. Ah. Yo nomás me quería burlar de que nosotros nos estamos quejando como chilangos, enclenques, débiles que somos. A Que ver, güey, aquí pero- estamos, a ver, ¿a cuánto estamos, güey? Para que las personas que viven en pobre Villahermosa se burlen de nosotros, No güey. sé, estamos como a 23 grados. No, vamos a estar como a 20. A ver, ¿Neta? a ver. ¿Clima? Ah, no, entonces I'm sí. the fucking boss. Sí, 22, Yo así- 22, 23. Sensación térmica 24, ¿eh? No, hombre, Sí, y el güey en 32 así. Sí, sí, muy el chido, y un sí. güey en Hermosillo. No, ¿en dónde? ¿Cómo se llama este lugar donde venden comida china? En Mexicali, güey, en Mexicali. En Mexicali, así como, no, mames, aquí estamos a 52, culero. Sí. Terrible. No nos podemos quejar. Sí somos chilletas los mexicanos. Somos los chilangos más que nada. Sí, güey, claro, güey, hermano. Arriba de pues, 19 y hace calorcito. Sí, güey, y a 0 grados se muere la gente. Y a se mueve la Eso gente. es impresionante, ¿eh? Sí. ¿Cómo a 0 grados en la Ciudad de México se empieza a morir la Literal. gente? Literal. Literal. Oye, pero Así entonces es. los comentarios de este capítulo, ¿cuáles son? Pues bueno, si quieres ¿Los esos, güey. de. No, pues de los de lugares prohibidos? ¿O los Pues de sí, cuáles? ¿no? Pues mira, yo tengo aquí un comentario que dice: este capítulo es tan prohibido como no tener un cuadro de Kim Jong-un en algún lugar de Corea del Norte. Literal. Ah, mira, yo quería dar un shout out aquí a una persona que literal yo hace poquito, hace pues como 20 minutos subí el capítulo de la semana pasada y ya tiene comentarios así, literal, alguien llegó y fue como de retas el arco, dice, primer comentario por primera vez en la vida. Ya por fin llegó. Y Llegó. Juan Flores dice, segundo comentario. Y te papearon, Juan. Carajo, Te hermano, llegaste tardísimo, ese ¿eh? güey ¿Qué te merece pasa? una zapiza. A ver, ya tengo comentarios. Dice... aquí la lluvia es caliente y húmeda como en Tabasco y no vivo en México. Este terrible clima, pero prefiero que el calor que esos fríos que con 20 capas encima aún se congelan los huesos. Buena, güey. A ver, pongan en los comentarios si son Team Frío o Team Calor. La neta queremos ver qué tanto niño que se cayó de la cuna dice Team Calor. La neta. Guiliar Manuel dice, ¿qué es el pápalo? Ni te enteres, bro. No te enteres, hermano. Sí, no te enteres, hermano. Mira, Jacobo dice, hola, los escucho desde Quito, Ecuador. Yeah. Me gustó mucho el capítulo. En mi país hay una etnia llamada los Tagueri, quienes viven en aislamiento voluntario y tienen una historia muy interesante que creo que vale la pena conocer. Muy interesante. Aquí dice, en Costa Rica se están volviendo prohibidas las playas. La bendita gentrificación se está apoderando de las playas públicas del país. En lugares prohibidos, güey. En lugares prohibidos. Chale, güey. Una tica aquí me confirma. Sí. Así es, güey. Chale, Así güey. es, Qué chale. triste, güey. Y México va para lo de papa igual, güey. ¿Qué pedo? Manifestémonos. What the fuck? Güey, ¿viste lo de lo que están haciendo ahorita en Quintana Roo, en Majahual? Que Majahual, güey, está lo que es el segundo arrecife de coral, creo que más grande de todo el Caribe, güey. Y ahorita tiene pedos de agua porque ha estado creciendo muchísimo. Y resulta y resalta que una empresa extranjera, si no me equivoco, Royal Caribbean, va a hacer un parque acuático que va a tener capacidad para 20,000 personas diarias. Verga.
Ahí, ¿o qué? En Mahahual, güey. Y van a destruir, obviamente, el manglar. Sí, pues o sí. sea, es destruir el manglar, es quedarse con todo el agua. Y aparte, obviamente, como no hay un sistema de drenaje y tratamiento de aguas, pues obviamente todo el agua se va hacia las playas, hacia el mar, güey. Lo cual es lo que genera sargazo. O sea, literalmente. Verga. Entonces, No, qué triste, güey. Pues sí, güey. No, ahorita se están movilizando mucha gente porque sí sería un ecocidio gigantesco, güey, lo que está sucediendo en Mahahual. También los pendejos del gobierno de Mazatlán. Digo, también las personas con un poco de falta de criterio de Mazatlán. Sí, y con los mazatlecos, ¿no? No, güey. Es que esos gobernantes quieren destruir también, güey, un manglar. Porque están acusando de que gracias al manglar se está inundando Mazatlán, güey. Lo cual no tiene sentido, güey. Yeah. El manglar es lo que, retiene, güey. O sea, hay estudios que dicen que los huracanes pegan más fuerte en México porque ya no hay manglar, ¿no? Entonces quieren destruir el manglar porque dicen, no, es que es por culpa del manglar que se está inundando otra vez Mazatlán. Entonces tenemos que destruir el manglar. ¿Qué, güey? Sí, mi hermano, no ¿qué? mames, güey. Neta, se me hace impresionante. Ojalá tiemble para que a Mazatlán le llegue un buen tsunami, para que vean para qué funcionan los manglares, mis estimados. Mazatlán es bien bonito, güey. Mazatlán es bien bonito, sí, Simón. Carajo, güey. Solo está gobernado por personas que no tienen conocimiento de la ciencia. De la gobernancia. De la gobernancia. De la gobernancia. Mira, aquí alguien te tira. Etienne36 dice: ¿Cómo me vas a decir que te gustan las emperador de limón, los abritones y no sé qué más cosa, pero al niño no le gusta el pápalo? Uy, claro, hermano, tengo buen gusto, cabrón. O sea, ¿de qué hablas? Mira, y Demin Bruno dice: ese misionero sí se merece un capítulo de 1000 maneras de morir. Excelente capítulo, Tonotos. Saludos desde Cholula. Aquí dice, ¿pueden hablar de la intervención de Estados Unidos en México? Su obsesión con nuestro país y, como se dice, cómo controlaban el poder ejecutivo. También cómo tan cierto es el tema que eran agentes de la CIA. Saludos, Iker El Teca, desde Querétaro. Yeah. Un queretano viviendo en el infierno nuclear de Veracruz. Gracias por su contenido, la verdad me encanta como amante de la historia. Güey, ¿por qué te vas a Veracruz, güey? El peor error de Hernán Cortés, güey. ¿Por qué te irías a Veracruz? ¿Por qué te irías a Veracruz, güey? A ver, tú dímelo. ¿Por qué te irías a Pues Veracruz? por sus playas, ¿no? Sí. ¿Por su buen café? Por su buen café. Pero pues puedes comprar ya café veracruzano en una tienda exacto, veracruzana. sí. Gracias, globalización. Gracias. ¿Un bolobán de jaiba? Un bolobán de jaiba. ¿Un chilpachole de jaiba? Sí. Y ya tenemos pescado fresco acá, entonces tampoco tenemos que ir allá. Sí, güey. No. No sé, güey. Podrías ir al poderosísimo Jalapa. Jalapa. A ir al Mesontle original. Padrísimas. El Mesontle es de Jalapa, bro. Muy bien. Ahí surgió. Entonces podrías ir al Real OG Mesontle a perrear like a Real OG veracruzano. A escuchar un buen son jarocho. Eso sí. No, pero eso es en el puerto, güey. Bueno, pues Recordemos que no todos los jarochos son veracruzanos. Son veracruzanos. No todos los veracruzanos son jarochos. Ya. O sea, algo que me explicó Luis, güey, es que únicamente eres jarocho si vives entre Veracruz hacia el sur, güey, hacia Coatzacoalcos, ¿no? Porque utilizaban las jaras. Y para arriba ya para la sierra, no. Ya Esos son raros. Así es. A ver, uno más, que dice, Debs dice: hola, Tonotos, es la primera vez que comento y llevo bastante escuchándolos y es para decir dónde chingados está la tercera parte de la guerra del opio. Súbanla ya. No, pero... ¿Tenemos tercera parte de la guerra del opio? No, güey. No, o sea, bueno, fue la segunda parte de la primera guerra del opio. Ah, entonces nos falta la segunda guerra del opio. Exactamente. Así es. Entonces, Devs, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Y bueno, yo tengo uno último. En el capítulo de los gays, ¿no? Pone alguien: vengo a dejar amor porque dijeron en el último capítulo que en los comentarios estaban dejando cada comentario horrible, incentivando el odio a lo que no les da a entender la mente y no dan respeto. Besos, amor, comprensión y respeto a todos los que formen parte del arco iris. Excelente. Arriba los gays, arriba los gays. Arriba güey, los gays. Hablando de gays, güey, apenas vi un comentario en Apple Podcast de una persona que decía: estas personas son muy intolerantes porque no aceptan que nosotros tengamos pensamientos y quieren que pensemos como ellos al aceptar a los gays. Sí, ¿me estás diciendo intolerante por criticar tu intolerancia? Ajá, sí, exacto, sí. Perdóname, hermano, pero eso no funciona así, güey. Sí. Así como, me siento totalmente atacado porque no puedo ser racista a ¿Ya gusto. quieren que todos seamos gays? Mira. ¿Irá nomás? Todos los gays así, no manches. Pues sí, bro. Güey, le ponen hormonas al pollo. Así piensan esos pendejos, güey. Le ponen hormonas al pollo. Le pones hormonas al pollo. Pues bueno, empecemos ahora sí con este triste y lúgubre capítulo. No, güey, me ibas a contar lo de Roblox. Ah, no, eso era en el... Bueno, sí, tienes toda la razón. Bueno, acaban de destapar para todas las personas que están perdidas. Ojito con la palabra. Ajá.
para nuestros amigos los PDFs. Los PDFs. Los PDFs. No son nuestros amigos, güey. Bueno, no son nuestros amigos. Tienen No toda la mames, razón. cabrón, ¿qué todo, pedo? todo menos amigos. Ajá. Pero bueno, los PDFs que estaban en... Los culeros de los PDFs. Los culeros de los PDFs. No Words, no PowerPoints. Los PDFs. Pues acaba... Güey, todas las acciones de Roblox. Roblox acaba de perder como $8 billones, güey. Máquina. O sea, ya Roblox está perdido porque no es que esté quebrado, sino es que está atravesando una fuerte crisis de reputación y financiera en este momento. Así que aquí les voy a contar tantito el chismecito. Había un youtuber que se llamaba Schlepp, que pues todo su contenido era tratando de encontrar PDFs en Roblox, ¿no? Ok. Y subía pues videos, neta, pues güey, uno cada 2 semanas, güey, metiendo personas a la cárcel, güey, literal. O sea, de que sacándolos de Roblox, citándolos en algún lugar de Estados Unidos. Los PDFs iban con la intención de encontrar a menores de edad con quien platicar y hacer demás cosas. Y pues se encontraban con el Schlepp. Y pues obviamente él documentaba todo. Llegaba la policía con pinches carpetas enormes pues de evidencias, ¿no? De que estos PDFs estaban en Roblox nada más pues al acecho, ¿no? Y lo que decidió Roblox es no nada más banear a Schlepp de todas sus plataformas, quitarle pues justo cualquier cuenta que tenía, no nada más a él, sino a todas las personas que lo ayudaban, y empezó a banear a estos círculos que pues se dedicaban a denunciar depredadores dentro de Roblox, ¿no? Y bloqueando. Entonces, pues, güey, cuando empiezan a bloquear todos estos pues, páginas que se encargaban de limpiar un poco Roblox de estos predadores tan terribles, pues lo único que dijo Roblox fue de que no, pues no nos gustan los vigilantes aquí. Nosotros tenemos nuestros propios mecanismos para castigar a estas personas. Y, o sea, de hecho, pues tienen años, o sea, tienen un caso que es un caso pues, muy alarmante de una niña de 10 años que la habían secuestrado después de conectar con Roblox. A la bestia. Que encontraron a la niña, pero siguen sin ofrecer justicia a los de Roblox. Y lo peor es de que tienen ahí en Roblox pues la base de datos con la que podrían encontrar a miles y millones de depredadores. Y pues lo que están haciendo Roblox, pues dijeron no hay guerra en Ba Sing Se, no se preocupen, no hay predadores en Roblox, ustedes no se preocupen. Y es por eso que pues ya la gente también se está poniendo a investigar. Es como el efecto de Barbra Streisand. El efecto Streisand, literal, trataron de encubrir una cosa haciendo que pues toda la gente se diera cuenta de que lo querían encubrir y se hizo pues ya lo gritó la gente a los 4 vientos, se hizo súper famoso y ya están encontrando anillos de PDFs de personas organizadas dentro de Roblox haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho hay un programa muy famoso en Estados Unidos que se llama To Catch a Predator. Sí, lo he visto. ¿No? Sí, que era de Chris Hansen. Y pues el Chris Hansen ya estaba más que retirado, güey. Ese güey ya estaba afuera. Y gracias a esto fue que Chris Hansen subió un video a Instagram y a todas sus redes sociales diciendo, ¿saben qué? Pues literal me desbancaron. Estoy trabajando de nuevo y es para descubrir pues todo lo que está pasando en el Roblox. Así que si ustedes son padres de familia y tienen hijos chiquitos, no los dejen entrar a Roblox. Güey, no hay nada que yo agradezca más que crecer con las consolas que no tenían acceso a internet, güey. Pero tenías acceso a internet sin supervisión, cabrón. Gracias, no mames, GameCube, güey. pero el GameCube, ¿qué pedo, güey? Pero El sí, Play güey, 2. tenías acceso a internet sin supervisión, güey. No, pero es que tampoco había tantas cosas en internet como ahorita. O sea, sí había, bueno, yo güey. estuve en 4chan Estuviste en 4chan, mamón. O sea, eso habla de todo, güey. Pero Pues sí, mira, Roblox pierde más de $12,000 millones, cabrón. 12,000 millones. Y pues padres de familia y acumulan. Bueno, la petición para remover al CEO de Roblox acumula más de 100,000 firmas, güey. Y también el gobierno de Luisiana dijeron que iba a estar prohibido Roblox en Luisiana. No, en Qatar está prohibido Roblox. En Qatar que no está prohibido, güey. En Qatar que no está prohibido. En Qatar está prohibido que las mujeres hablen, Bueno, pero Roblox debería estar prohibido en varios lados. ¿Sabes qué es lo peor, güey? En Qatar está prohibido el pisto, güey. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo, güey? Yo no sé no sé si ese baneo de los musulmanes al alcohol sea bueno o sea malo. Pues no sé, estaría interesante ver como las cifras verlo, de ¿no? ver cómo... ¿Qué estás haciendo, Joana? No hay guerra en Ba Sing Se. Ustedes guerra no en vean Ba el Sing Se. video, nada está Sí, pasando. no está pasando aquí en absolutamente YouTube no hay nada. nada pasando en este momento. Así es. No está pasando nada. Pero, güey, o sea, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Está bien el baneo del alcohol?
Porque tenemos que recordar en los capítulos que hablamos del alcohol, el alcohol siempre ha estado con la sociedad, ¿no? Sí, sí, y sí. banear algo que se hace, güey, un mercado negro. Y existe un mercado negro en Qatar de alcohol que de hecho Eso sí, estaba güey. auspiciado por los embajadores mexicanos por- en Oman, en- cabrón, no mames. Sí, sí, sí. Putos mexicanos no pueden dejar de traficar cosas, güey. Güey, hay un escándalo gigantesco por el tráfico de tequila. Güey, eso no en sabía, Qatar güey. Desde Oman, güey. Órale. Oh No, pues my sí, porque, God. o sea, aparte es de, pues, o sea, todo ese anillo de corrupción, pues es para, pues, los turistas, casi, ¿no? Sí, no, bueno, a y ver, también. no, sí hay leyes donde los turistas sí pueden consumir alcohol en ciertos puntos. Ajá. Como en hoteles, en restaurantes dentro de los Sí, que hoteles. cuando y es así. ahí la Fórmula 1 es de que adentro del estadio nada más puedes Ajá, tomar, fuera ya exacto, no, güey, ¿no? pero no, si te agarran afuera, te Ah, arrestan. como en el Mundial, ¿no? Pues yo conocí a alguien, no me acuerdo quién fue quien me contó que lo arrestaron en el Mundial, güey. Por andar bien pedo en la calle. Alguien fue muy sonado, Mexa, Ajá, ¿no? Que fue sí. allá. No, este no fue sonado, pero fue un influencer. No me acuerdo quién fue, pero que lo arrestaron en el Sí, Mundial por güey. andar de loco, güey. Me contó apenas. Mira, Bueno, güey, de todos sí. modos, aunque supiera, no lo Y balconaría, si te ¿no? cachan, Pero tienes que pagar una multa de $825. por andar Y pedote. si te cachan proporcionando alcohol a menores de 16 años, 3 años de cárcel. Chan, 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 chan. Pero sí, terrible. Terrible, Terriblón. terrible. Pero sí, no dejen a sus hijos entrar a Roblox, por No favor. dejen a sus hijos entrar a O sí, Roblox. pero con supervisión. Güey, yo no puedo creer que en Roblox crearon un juego que se llamaba ¿qué? Call of Reynosa, una cosa así. Y que donde- está súper bueno, ¿no? Y tenía gráficas bien chidas. Güey, pero ¿sabes de qué se trata? La Guardia Nacional contra narcos. Güey, está- Entonces puedes güey, está muy jugar o cabrón. de Guardia Nacional o puedes jugar como el Cártel de Sinaloa, una cosa así. Y las canciones son las de Fuerza Régica, la de Empezó la tracatera. Neta es No, sí, impresionante. Güey, yo hace güey. poco entré a Roblox justo para... Yo nunca he entrado a este, Roblox, soy demasiado don. Pues que creo que fue la primera o la segunda vez que entré a Roblox en mi vida para ver de qué era Roblox. Y pues nada más es un servidor en el que tú puedes hacer a tu monito, lo puedes personalizar y luego tienes, pues así, la lista de servidores a los que puedes entrar. Y, güey, o sea, la primera página el 90% era de que simulador de baños públicos. Y tú, what the fuck? Güey, horrible. No dejen, güey, pongan a sus hijos a jugar Minecraft mejor, no, que no se metan a Roblox, por favor. No, y también tiene que tener cuidado con Minecraft, güey. Con cualquier cosa que tenga acceso a internet, Sí, la güey. neta. Cajeme Sonora, güey, se llama, güey. ¿Cuál? ¿Así cómo se llama? No mames, güey. Es que neta te lo voy a pasar, güey. Pero, güey, neta, los morros hicieron un servidor, güey, para que estés en Nogales, Sonora, güey, como la Guardia Nacional. No sé si lo podemos enseñar, pero, güey. Esto juegan los niños de 12 años en Roblox, Dios mío. Muy terrible. No puedo creerlo, güey. Muy terrible. O sea, es terrible, güey. Sí. Y aparte, hay un servidor que se llama Juego de Topones. No, sí, está terrible, güey. O sea, tú puedes hacer un servidor con lo que tú quieras y es muy difícil que te baneen tu servidor. Entonces, pues no nada más están ahí los PDFs al orden del día, sino también está... pues te pueden secuestrar, te pueden robar dinero, te pueden pedir que tu tarjeta de crédito y demás. Entonces, tengan mucho cuidado con sus carnalines. Y bueno, antes de empezar el capítulo, yo les quiero recomendar que vean Bob Esponja en alemán. Muy bien. Vean Bob Esponja ¿Para que en aprendan alemán? No, bueno, neta, parece discurso de Adolfito, güey, en el 32, cabrón. Es impresionante. A ver, lo voy a buscar. Al final del capítulo vamos a poner un clip para que Sí, se güey. queden aquí todos. Es que sí, ustedes. aquí lo tengo, güey. Ich krieg keine doppelten Krabbenburger mehr auf die Reihe. Ach, weil ich absolut und total. Güey. Du isst jetzt deinen Nachtisch auf, weil Sí, sí. Bestia, güey. Así Véanlo, que, bueno, véanlo. Para que aprendan el véanlo. alemán también. Pero bueno, ¿de Ahora qué sí. viene este no tan bello capítulo? No mi tan bello estimado capítulo, pues nos Iker? quedamos en la segunda parte de lo que pasó el 2 de octubre. Ya habíamos quedado, ya los antecedentes no va a haber, vayan ustedes a escuchar el capítulo pasado. Nos quedamos ya cuando estaban todos los chavos, y ya habíamos platicado que ni siquiera eran chavos, eran estudiantes, padres de familia, profesores, eran personas que simpatizaban con la causa, eran personas que venían peleando también con los sindicatos agrarios, con los sindicatos ferroviarios, bla, bla, bla. O sea, ya eran más que estudiantes, pues era la marcha, ¿no? Así es. Y ya Entonces, estaban- para empezar, Ajá. ya no desde el principio, Ya no desde el principio. ya voy a empezar y te la voy a meter entera. Buenísimo. Ya para no... Tú dale.
El Golpe 2 de octubre avisa. de 1968, Ajá. el Consejo Nacional de Huelga convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional Nonoalco, Tlatelolco, con el propósito de informar sobre la situación de la ENA Chapingo, o Escuela Nacional Autónoma Chapingo, porque recordemos que ya muchísimas universidades se estaban uniendo a la causa. Y era cuestión de tiempo que llegaran a Chapingo. Claramente, ¿no? Si ustedes no saben dónde está Chapingo, está en el poderosísimo, antiguo y milenario Texcoco. Exacto. Yeah. Muy bien. ¿No? Nada más está Chapingo, el Cimit y ya. Así es. Chapingo, el Cimit y San Salvador Atenco, que no le pregunten a Peña Nieto qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? La cosa es que hubo un... Entonces, bueno, lo que querían es hacer un reconocimiento a las brigadas por su labor en el movimiento, avisar que no se marcharía rumbo al casco de Santo Tomás, entre otros temas de interés para el movimiento estudiantil. Según algunas fuentes, en la Plaza de las Tres Culturas se reunieron alrededor de 10,000 estudiantes, maestros, padres de familia, personas que apoyan el movimiento, personas que miraban y todo el mundo miraba hacia el edificio Chihuahua, en donde se encontraban los oradores del mitin, miembros del Consejo Nacional de Huelga. Y las personas que no se nos olviden, las personas que vivían ahí. O sea, es una Literalmente, plaza ¿no? que está rodeada por unidades habitacionales. Así que obviamente el gobierno mandó un helicóptero, uno de la policía y uno del ejército, que estaban sobrevolando la plaza. Alrededor de las 5:55 p.m. se dispararon bengalas verdes desde el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y alrededor de las 6:15 p.m. se empezaron a disparar otras 2 bengalas, esta vez desde un helicóptero, una verde y otra roja, cuando empezaron a llegar 5,000 soldados, 200 tanquetas y diversos camiones que rodearon la plaza. O sea, eran 5,000 soldados para 5,000 10,000 soldados. civiles. 5,000 soldados, mamón. O sea, güey, te digo que con eso podemos invadir Guatemala, No, cabrón. güey, sí, en el Patreon estábamos platicando de la marcha que fue aquí, en la calle en la que está el estudio, y fueron 100 granaderos, y 100 granaderos pararon el tráfico completo y se veían, imagínate, 5,000, güey. Sí. No, y bueno, gran parte de lo sucedido después de los primeros disparos de la plaza permaneció mal definido durante la década después del 68. Los registros e información pública y publicada por las fuentes del gobierno desde los años 2000 han permitido a los investigadores estudiar los hechos y sacar nuevas conclusiones. Porque recordemos que fue hasta el año 2000 con Fox cuando se desclasificaron absolutamente todos los documentos del Servicio Secreto Mexicano para saber qué fue lo que pasó. ¿Quién disparó primero? ¿Quién? ¡Oh, sorpresa! ¿Quién habrá sido, no? El gobierno mexicano dijo que los disparos fueron desde los apartamentos circundantes que provocaron el ataque del ejército, pero los estudiantes dijeron que los helicópteros parecían indicarle al ejército que dispararan contra la multitud. La periodista Elena Poniatowska seleccionó las entrevistas de los presentes y describió los eventos en su libro La Noche de Tlatelolco. Lo único bueno que ha hecho Elena Poniatowska. Sí. Literalmente. Sí. Elena Poniatowska. Voy a publicar un libro y voy a trabajar en él por 60 años. Yeah. ¿Sigue viva? ¿Sí? Sí. Hija de su madre. Está como mi abuela, güey. Me va a enterrar a mí. Sí, nació en 1932. Échale, Güey, igual que mi abuela. No Échale, mames, tiene la échale. misma edad que ella. No, Órale. hombre, entonces, pero bueno. En su libro dice, las llamaradas aparecieron repentinamente en el cielo y todos levantaron la vista automáticamente. Se escucharon los primeros disparos y la multitud entró en pánico y comenzó a correr en todas direcciones. A pesar de los esfuerzos del Consejo Nacional de Huelga por establecer el orden, la multitud de la plaza rápidamente cayó en caos. Sí, pues Obviamente, no mames, güey. Sí. Obvio. Poco después, el Batallón Olimpia, que recordemos que es el batallón que, pues, bueno, ahorita los voy a describir, que era la rama secreta del gobierno hecha para la seguridad de los Juegos Olímpicos, compuesta por soldados, oficiales de la policía y agentes de seguridad federal, recibió la orden de arrestar a todos los líderes del Consejo Nacional de Huelga y A los avanzó, que no mató. Exacto, hacia la plaza. El Batallón Olimpia era un grupo paramilitar contrainsurgente creado por el gobierno mexicano con el fin de vigilar, espiar, perseguir, llevar a cabo acciones de sabotaje, ejecuciones y asesinatos, así como infiltraciones y detenciones del movimiento del 68 en México. Estuvo al mando del general Luis Gutiérrez Oropesa y fue integrado por elementos del Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial Distrito Federal y la Inspección Fiscal Federal. Se calcula que tendría entre 1,500 y 2,000 elementos. O sea, todas las ramas, güey, de la seguridad de México era el Batallón Olimpia. Era el Batallón güey. Olimpia. O sea, todo el mundo está sucio. Sí. Ninguna No hay institución de sí, no. seguridad mexicana puede decir que ellos no fueron partícipes. Hasta la fiscalía, mamón. Sí. ¿No? Los que se dedican a investigar los asesinatos eran parte del Ahí Batallón estaban parados, Olímpico. sí, también. Entonces, bla, 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 bla.
Debido a que eran militares o policías que actuarían de manera encubierta vestidos de civil, en dicho episodio se caracterizaban por identificarse entre sí como un pañuelo blanco o un guante blanco. En dicha acción tomaron parte activa de un plan orquestado previamente para simular un enfrentamiento a tiros entre estudiantes de movimiento armados y el Ejército de México. ¿Por qué? Porque recordemos que en la toma del casco de Santo Tomás, ¿no? Y la toma de Zancatenco, sí hubo enfrentamientos armados entre los estudiantes y entre los miembros del Ejército Nacional, ¿no? Donde, pues, recordemos que el diario francés dijo que era la guerra más desigual que se había presenciado porque eran rifles de asalto, bazooka y tanquetas contra pistolas. Contra pistolas. Pistolas y bombas molotov. Bombas molotov, ¿no? Y piedras y palos. Entonces, justamente el gobierno mexicano aprovechó esta coyuntura para decirle al Batallón Olimpia, disparen al ejército para que justamente se crea un enfrentamiento entre el ejército y los estudiantes. Ya. ¿No? O sea, fue un... Sí. Que los mismos miembros del ejército no sabían, No sabían, güey. Sí. Ellos tenían la orden de detener a los estudiantes y arrestarlos como siempre. Sí. ¿No? Pero con el Batallón Olimpia, entonces generaron el conflicto. Y obviamente, si eres un soldado y te disparan, güey, y tienes una pinche arma, ¿qué vas a hacer? Sí. Dispararle a todo el mundo, ¿no? Entonces, el batallón contó, además del despliegue de los elementos en la plaza y en los edificios aledaños, con francotiradores apostados desde la mañana del 2 de octubre en la plaza y sus inmediaciones. Además de dichas acciones armadas, se tiene registro que el batallón hizo presuntamente detenciones ilegales, maltratos, torturas y allanamientos de morada, ¿no? Sí. Los guantes blancos o el pañuelo estaban en la mano izquierda para distinguirse de los civiles e impedir que los soldados les dispararan. El capitán Ernesto Morales Soto declaró que inmediatamente después de ver una bengala en el cielo, la señal preestablecida tenían que sellar las dos entradas mencionadas anteriormente e impedir cualquiera que entrara Eso es o terrible, saliera. porque, o sea, justo, premeditado as fuck, desde antes del día anterior ya estaban los francotiradores en los techos, ¿no? Y, o sea, justo era, vamos a sellar las entradas mencionadas anteriormente e impedir que cualquiera entre o salga. O sea, si te quedas adentro, ¿a qué te quedas? ¿A que te disparen los francotiradores, güey? ¿No? O sea... Y si sales, te dispara el ejército. Exacto. Exacto, O ¿no? te apresan. Y si te escondes, te mata el batallón Olimpia. Sí. O sea, era una masacre, güey. Sí. Estaba No, ya y como dices premeditada. tú, no nada más era, bueno, los que estaban en la plaza, hubo allanamientos de moradas. O sea, a todas las personas que tengan un poquito más de ganas de saber cómo se vivió este terrible día, les voy a recomendar la película de Un Rojo Amanecer. Terrible película, horrible, pero creo que es muy necesaria. Pues, toda la película pasa dentro de un apartamento. O sea, toda la película empieza y termina dentro del mismo apartamento, pero pues, o sea, ¿a dónde corres si no te dejan salir? Pues por las escaleras y a ver quién te da asilo en su casa, ¿no? ¿Quién te abre la puerta para que te escondas? Pues bueno, cuenta la historia de una familia que le abrió las puertas a los estudiantes y así como le abrieron las puertas, pues entraron, allanaron su morada y se echaron a todas las personas que estaban. También salió una dentro. película, ¿no? Del 68 hace unos años, hace como 4 o 5 años. Tlatelolco Verano del 68, Ajá. creo que se llamaba eso. También, muy mala. Muy mala película, pero pues te da No, más o menos esta de la idea. Rojo Amanecer es muy buena. No. O sea, es muy buena, pero es muy Es que, triste. güey, como es que muy te fuerte. entendí que era terrible de que está muy mala, güey. No, o sea, terrible de que está, o sea, está fuerte, está muy sensible, pero creo que es importante que la vean. El de la Tlatelolco del 68, esa no la vi, pero Está dicen mala, que está güey. mala. Está mala. O sea, es una mala película, pero pues te da la perspectiva de qué fue lo que pasó. ¿Sabes qué es el tema? Esa película de Tlatelolco, güey, es, ya sabes, la pareja romántica. Ya. ¿No? Desde pareja de la clase alta, creo que es la hija de Díaz Ordaz, que se enamora de un activista, ¿no? Y tienen un romance y al final se muere el activista y aparece al final, spoiler alert, no la vean. Sí, Spoiler sí. alert, aparece la morra así parada junto a Díaz Ordaz en Ciudad Universitaria en los Ya. Olímpicos. Y la vieja nada más llorando. ¿No? Y es así como, no mames, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo Sí, alguien romantiza este pedo, güey? Fue terrible. ¿Quién firmó esto, güey? Ajá, ¿quién firmó esto? ¿Quién dice como una historia de la masacre de Tlatelolco donde una rica se enamora de un pobre? Yeah. Porque aparte hay una escena donde llega la vieja así al barrio de este güey y obviamente un barrio súper marginal, güey. Así muy Ulises y Renata. Ya. Pero del 68. Pero bueno, el asalto que siguió a la plaza dejó docenas de muertos y muchos heridos inmediatos, ¿no? O sea, de manera inmediata se murieron docenas de personas. Sí. Los soldados respondieron disparando contra los edificios cercanos y contra la multitud, alcanzando no solamente a los manifestantes, sino también a observadores y transeúntes por igual, Güey, pero estaban en su casa desayunando, bueno. incluidos estudiantes, bueno, cenando. Cenando. Incluyen, o merendando, como ustedes digan. Incluyendo estudiantes, periodistas, las cuales falleció una periodista italiana llamada Oriana Fallaci,
Falachi. Falachi. Niños y niños que fueron alcanzados por balas y montones de cuerpos que pronto cayeron al suelo. Mientras tanto, en el edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores, los miembros del Batallón Olimpia empujaron a las personas y les ordenaron que se tumbaran al suelo cerca de las paredes del elevador. Las personas afirman que estos hombres fueron las personas que dispararon primero contra los soldados y la multitud, ¿no? Porque hay muchas personas últimamente que sí defienden los soldados de no, ellos quisieron defender a los estudiantes. Puede ser, güey, soldados comunes y corrientes, pero los altos mandos ya sabían qué iba a pasar. Sí, claro. ¿No? Claro, O sea, claro, los claro. altos Ya mandos. había una instrucción. Había una instrucción que a lo mejor los altos mandos no le dieron directamente a los soldados, pero pues como te digo, güey, si eres un soldado que te están disparando, pues contestas el fuego a quien sea. Y si tú no sabes que existe el Batallón Olimpia ahí, entonces obviamente le vas a disparar a los estudiantes porque piensas que ellos te dispararon como les dispararon en Zacatenco y en el casco de Santo Tomás. Sí, claro, justo. La evidencia en el video también en los videos señalan también que al menos 2 compañías del Batallón Olimpia se escondieron en los edificios de apartamentos cercanos y colocaron una ametralladora en un apartamento del edificio Molino del Rey, donde una cuña del entonces secretario del Estado y luego presidente Luis Echeverría vivió. ¿No? O sea, desde la casa de Luis Echeverría pusieron una ametralladora, cabrón. Sí, ¿no? También pusieron una en la iglesia de Santiago Tlatelolco, donde se colocaron francotiradores en el techo, en el convento cercano y en la torre de Relaciones Exteriores, donde participaron muchas personas, incluidas las que dispararon las 2 primeras bengalas, una ametralladora en el piso 19, una cámara de video en el piso 17, que ahorita hablaremos de eso. Sí, qué pedo. Y la evidencia muestra que a 10 hombres con guantes blancos salieron de la iglesia y se encontraron con los soldados que les apuntan con sus armas. Uno de los hombres muestra lo que parece ser una identificación y los dejan ir. Ya. Ahí está. Los soldados no sabían, pero qué pedo, cuando güey. se identificaron fue, no hay pedo, todos venimos. Sí. Todos venimos, sí. Together. ¿No? Empezaron a bailar. Empezaron a bailar. La masacre continuó durante toda la noche. Sí. Soldados y policías operando casa por casa en los edificios de departamentos adyacentes a la plaza. Los edificios Chihuahua y el resto del vecindario tuvieron que cortar su electricidad y los teléfonos. Testigos del evento afirman que los cadáveres fueron primero retirados en ambulancias y más tarde llegaron los militares y amotinaron todos los cuerpos sin saber si estaban vivos o muertos. Amontonaron así, dijeron, haz la pinche pila ahí de estudiantes, güey. Échale cal. Échale cal, güey. Ajá. Mientras que algunos dicen que los cuerpos fueron amontonados en camiones de basura y enviados a destinos desconocidos. Los soldados reunieron a los estudiantes en las paredes de los elevadores del edificio Chihuahua, los desnudaron y los golpearon. Alrededor de 3,000 asistentes fueron llevados junto al convento de la iglesia, al convento junto a la iglesia y los dejaron ahí desde temprano a la mañana. La mayoría de ellos eran personas que tenían poco o nada que ver con los estudiantes y solamente eran vecinos, transeúntes o que estaban en la plaza para escuchar los discursos, sí. o sea, chismosos, pues. Otros testigos afirman que los días posteriores el Batallón Olimpia se disfrazaría de empleado de servicio e inspeccionaría las casas en busca de estudiantes, güey. O sea, de que ahí siguen estudiantes escondidos, no van a salir. Pues, güey, ve y búscalos y... Ajá, disfrázate de Telmex, güey. Sí, y venimos a reparar su tele, su teléfono. Ya hay de estudiantes. Mátalos a todos, güey. Mátalos a todos o agárralos, güey. La explicación oficial del gobierno sobre el incidente es que los provocadores armados estaban entre los manifestantes, estacionados en edificios con vista a la multitud, y que comenzaron el tiroteo y que al encontrarse a sí mismos como objetivos de francotiradores, las fuerzas de seguridad simplemente habían devuelto los disparos en defensa propia. A la mañana siguiente, los periódicos informaron que entre 20 y 28 personas murieron, cientos resultaron heridos y cientos más fueron arrestados. No, pues en el famoso programa de Jacobo Zabludovsky, que dijo que primero dijo que hasta habían muerto 2 personas y luego que las cifras oficiales eran 40, ¿no? Que ni al caso, ¿no? Pues más, creo que ni siquiera sabemos hasta hoy en día la cifra cierta de cuántas personas murieron en Tlatelolco. La mayoría de los medios mexicanos informaron que los estudiantes provocaron la respuesta del ejército con fuego de francotiradores desde los edificios de apartamentos que rodeaban la plaza. El titular de la mañana de El Día, del 3 de octubre de 1968, decía el siguiente: criminal provocación en mitin de Tlatelolco causó sangriento zafarracho. Entre otros, las autoridades mexicanas acusaron al escritor José Revueltas que era un ser ideológico del movimiento, por lo cual comenzó la persecución. Empezaron a perseguir, güey. Finalmente fue condenado a 16 años de prisión en Lecumberri y liberado bajo la palabra después de 2 años de encierro. Básicamente, no vuelvas a decir nada y te sacan. Nada en contra del régimen, por Güey, favor. tenemos que hacer un podcast de Lecumberri, güey. Güey, de todas las personas que estuvieron ahí. tantas personas ahí, güey. Juanga. Y no olvidemos José Revueltas. José Revueltas.
Vamos a ver, aquí tengo. Ahí mataron a Madero. Internos célebres. Ajá. En los prisioneros famosos con los que contó el Palacio de Lecumberri destacan José Agustín, William Burroughs, el Goyo Cárdenas, Eberto Castillo, Félix Díaz, Juan Gabriel, Francisco Guerrero, el Chalequero. No conozco a nadie, güey. Eli de Gortari. Juanga, José Revueltas, Orton Salazar, David Alfaro Siqueiros, sí. Demetrio Vallejo, los líderes del movimiento del 68, Pancho Villa, Adolfo Guili, Luis González Alba, Gilberto... No, pues nadie, güey. Rafael Pérez Hernández. Las estimaciones de bajas fueron 300 civiles, las más bajas, y las más altas, 1.500. Los medios de comunicación controlados por el gobierno informaron que los acontecimientos por el lado del gobierno contaron los acontecimientos del lado del gobierno, ¿no? Pero una investigación del 2001 reveló documentos que mostraban que los francotiradores eran miembros de la Guardia Presidencial, quienes recibieron instrucciones de disparar contra las fuerzas militares para provocarlos. Lo mismo. El gobierno hizo una estrategia de provocar al ejército para justamente justificar. Sí. Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación, le encargó a Servando González Hernández y Demetrio Bilbatúa, que era un cineasta mexicano, que grabaran directamente con cámaras de cine de 35 milímetros desde el edificio de Relaciones Exteriores y en el edificio Chihuahua desde las 6 de la mañana a 2 de la mañana. O sea, eso existió en algún momento. ¿Quién sabe qué le pasó a esta documentación filmográfica? Pero para que se den ustedes una idea de qué cámaras estaban usando, pues las cámaras que usaban en ese momento para las casas, para grabar videos, eran de 8 milímetros. Estas eran cámaras de cine. De cine, o sea, Full HD de ese momento. Sí. ¿No? Esto indica que siempre ha habido material de grabación de la masacre de Tlatelolco, las cuales las filmografías fueron guardadas por el gobierno mexicano, porque por años el gobierno mexicano dijo que no existían ningún tipo de filmografía de esos eventos, más que las que tenemos las caseras, ¿no? De los supervivientes, que tuvieron el valor de grabar todo lo que estaba sucediendo. Pero no, güey. Se grabó una película, cabrón. Una película. Encargado por Luis Echeverría, que próximamente fuera el gobierno. Sí. ¿No? Y de hecho, Servando González guardó el secreto de estas grabaciones por 40 años hasta que fue revelado, ¿no? Y de hecho, este güey le iban a hacer un homenaje en la UNAM por sus años de cinematografía y de trayectoria en México, cuando un mes antes salió a la luz de que este cabrón traicionó al movimiento del 68 y grabó y escondió toda la filmografía, ¿no? Entonces se les cayó a Servando González, se le cayó absolutamente todo el teatro. Le mientan la madre y muere un mes después. Muere un mes después sin ningún tipo de... Sin ningún nada, sin reconocimiento. Qué bueno, la neta. Los últimos negativos de estos videos se perdieron en el incendio de la Cineteca Nacional de 1982. Qué raro. Curiosamente. Sí, ¿no? Y que se dice que esa explosión de la Cineteca fue... Que pasó atrás de una pantalla, que fue una explosión. Que fueron diversas explosiones, que empezaron a explotar las cosas que... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué digo? A ver, o sea, si algo se prende muy rápido, como nos enseñó Bastardo sin Gloria, es un archivo filmográfico, ¿no? Sí. Ya saben que la celulosa se prende y se prende chido. Pero para ese entonces ya no tenían celulosas flamables. Sí, no, güey. exacto. Pero o sea, ya no era tan fácil, güey. El 3 de octubre, el general Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa Nacional, da una conferencia de prensa que justificaba la intervención del ejército. Y cito, se ordenó un dispositivo para evitar que los estudiantes fueran del mitin de Tlatelolco al casco de Santo Tomás. El ejército intervino en Tlatelolco a petición de la policía y sofocar un tiroteo entre dos grupos de estudiantes. Y asienta, el comandante responsable soy yo. No decretaré el estado de sitio. México es un país donde la libertad impera y seguirá imperando. Y amenaza con actuar con la misma energía si aparecen con más brotes de agitación. Es decir, se vuelven a reunir, los volvemos a matar. Literalmente. Los soldados continuaron cateando los edificios cercanos de la Plaza de las Tres Culturas en busca de estudiantes que se habían refugiado durante la refriega del día anterior. Muchos jóvenes son detenidos y conducidos al corredor de la planta baja del edificio Chihuahua, donde permanecen varias horas con los brazos en alto. Según informes oficiales, las cifras de civiles y muertes y heridas en Tlatelolco registradas son de 30 muertos y 70 heridos. Ajá. 53 de ellos graves, y también se notifica que en el campo militar número 1 están detenidas 1.500 personas. El Senado de la República, en un documento oficial firmado por 30 legisladores de la Gran Comisión, justifica plenamente la intervención de las fuerzas el 2 de octubre. Sí, o sea, no tenían ninguna intención
de pedir disculpas en su momento. O sea, porque también hubo reacciones a nivel internacional, o sea, pues varias personalidades francesas, entre ellas pues, Simone de Beauvoir, ¿no? Y Jean-Paul Sartre, pues, que era cineasta, el cineasta Jean-Luc Godard y el premio Nobel de Física Alfred Kastler, pues en su momento pues sí le escribieron al presidente de México el 6 de octubre del 68 diciendo, oye, güey, pedimos solemnemente al gobierno mexicano que repruebe la sangrienta provocación policíaca y militar que resume el diálogo como piden los estudiantes y que no se destruya para siempre la imagen del país de Hidalgo, Juárez y la revolución de la cual se dice heredero. A lo que Díaz Ordaz dijo, no me importa. Vio la carta, dijo, bueno, está chido, muchas bro, gracias, pero qué has padre escuchado que de me los- escribió Simón de Beauvoir, me lo paso por los huevos. ¿Has escuchado de los olímpicos que vienen en 2 meses? Sí, has escuchado. Sí, has escuchado de los 100 metros planos. Yo estoy muy emocionado por eso. ¿Por qué mataste a los estudiantes? Le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón. Que Simón. ¿Cómo la ves? Literalmente, ¿no? Güey, ni siquiera, güey, pasaron, los Juegos Olímpicos fueron 10 días después, güey, el 12 de octubre. Qué cabrón. No mames. Y que justo dice también el chismecito que en su momento, en la inauguración, hicieron volar una paloma negra Ajá. enfrente de Díaz Ordaz. Como... Sí. No, y aparte, o sea, a ver, también dice el chisme que toda la organización fue hecha por Luis Echeverría, que no fue directamente por Gustavo Díaz Ordaz, porque Gustavo Díaz Ordaz, curiosamente, no estaba en la ciudad ese día. Ah, sí. No, estaba, creo que en Guadalajara. Estaba en Puebla, en su Ajá, estaba nativo en Puebla, Puebla, no, pegándole estaba- a sus estaba en el abuelitos. Pentágono, seguramente. Güey. Entonces, que justamente toda la planeación fue Luis de Echeverría. Pero, a ver, obviamente, el presidente. Y es que, verga, el cinismo de los gobiernos de ahora que dicen como, por ejemplo, con Calderón, que dice, no. No, que no, Enrique Peña Nieto, que era, no, pues el presidente no estaba enterado que Salvador Cienfuegos era parte de Sí. una red de crimen organizado. O con Calderón, no sabía que mi secretario de defensa Sí, era parte de, estaba coludido Está con los con el cárteles narco, del sí. norte, ¿no? Dice, no, yo no me enteré de nada, cabrón. Güey, Sí, no no mames, mames. güey, no quieran jugar con la inteligencia del mexicano. Sí. Y aquí era igual. Mucha gente dice que Gustavo Díaz Ordaz no tenía la culpa porque el presidente no se encontraba en la Ciudad de México. Que el que fue el que ordenó todo fue el secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Luis Echeverría. Pero, güey, ¿ustedes creen que el presidente de México, que había reprimido decenas sabía de manifestaciones absolutamente nada? estudiantiles, no iba a saber absolutamente nada? Es güey, como decir, no mames, güey, acaban de bombardear Siria, pero Netanyahu estaba en Estados Unidos con Trump, güey. Sí, no se enteró. Él no sabía nada. No fue el primer ministro, fue el presidente de Israel el que lo hizo. ¿Cómo crees que el primer ministro se va a enterar de eso? Sí. ¿No? Sí. Estaba en Sudáfrica. En Sudáfrica, sí. Y ahora, esto tiene todo un sentido. Recordemos que el podcast pasado hablamos justamente del miedo al comunismo, ¿no? Que justamente se estaba satanizando, como se sataniza actualmente todavía, el comunismo, y que Estados Unidos quería reprimir todos los movimientos comunistas dentro de América Latina, porque se estaba gestando un plan que se implementaría en los 70s, que es el famosísimo... Plan Cóndor. Exacto. ¿Y qué es el Plan Cóndor? Te lo explicaremos en los próximos capítulos. Exacto. Bueno, yo te doy un resumen porque para hacer no sabe. El Plan Cóndor. No, Simón, pero güey, estás quemando las balas. Bueno, nada más les voy a dar... así ¿Quién eres el batallón alemán? No, es cierto. El Plan Cóndor es un plan que ideado por Estados Unidos, por sus servicios secretos, la CIA y el FBI, para poder realizar golpes de Estado e intervenciones militares en países de América Latina que tuvieran tendencias izquierdistas, Ya. ¿no? Dígase el de Chile, el golpe El militar de en Chile, en Nicaragua, ¿no? Los golpes militares en Nicaragua, los golpes militares en Panamá, la invasión de Panamá, los golpes militares en Dominica, los golpes, bueno, que eso no es Latinoamérica, pero bueno, entienden, ¿no? Los golpes militares en Argentina, los golpes militares en Brasil, etcétera, Sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todavía no se estaba implementando el Plan Cóndor, pero se dice que el Plan Cóndor ya se estaba gestando desde estas situaciones. Y Desde sobre ahí. todo en México, que éramos los países vecinos, que para los 60s, los 70s, sí existía un movimiento comunista bastante fuerte, que lo podemos ver entre las guerrillas, ¿no? Sí. Como los mencionamos en capítulo pasado. el capítulo pasado. Pero no solo eso. Sino que resulta que entre 1958 y 1982, México contó con 4 mandatarios que eran empleados de la agencia norteamericana, la CIA. Ya estaban dentro, güey. Sí. Y se convirtió en base de metidísimos. operaciones de la inteligencia de toda la región de Latinoamérica, cabrón. México se convirtió... ¿Tú crees que van a dejar, güey, que algo pasara aquí en México, güey? No. La relación con el PRI, o Partido Revolucionario Institucional, el cual gobernó durante más de 70 años el país. No, porque es que Morena es igual No, que es el que PRI. Morena, Es sí, que muerto Morena. el rey, vive el rey, como dicen por ahí. Culminó subordinadamente en sus intereses a los estadounidenses en el momento de la Guerra Fría.
Documentos desclasificados y de diversos testimonios revelan, aseguran, confirman y reafirman que Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo eran fehacientemente... estaban pagados. Eran Eran güey. elementos. Fueron colaboradores a sueldo de la CIA. O sea que sí recibían cash de la sí. CIA y en cash. Y instrucciones de el más allá. Durante este periodo, México se consolidó como centro de operaciones para Latinoamérica de la inteligencia estadounidense durante todo el periodo de la Guerra Fría, donde el esfuerzo estadounidense por aplacar cualquier movimiento de izquierda condujo al periodo más oscuro de la región, con la instauración de dictaduras en países de Sudamérica y el despliegue del Plan Cóndor. Sí. Campañas de represión, terrorismo de Estado, lo cual articuló en el asesinato de cientos y si no es que miles de opositores. Sí. ¿No? El contexto de aquella década era simple. Los gobiernos mexicanos obtenían pagos y recibían recursos de inteligencia para espiar los avances de organizaciones de izquierda en el país y en la región. A cambio, cada mandatario aseguraba el control de su vida política. Claro, güey. Sí. De que, oye, quieres seguir ahí donde estás Ajá. puestísimo con todos tus negocios andando y pues tienes que hacer esto, por favor. Ahí te mando el post-it. Al asumir como presidente Gustavo Díaz Ordaz del 64 al 70, Winston Scott, que era el director de la CIA, expresa en sus memorias que envió a la central de la CIA que actuaría en la mayoría de los casos como se solicitara. ¡Verga! Durante este periodo, la influencia de la agencia se extendió más allá de la presidencia. Según detalla Scott, para entonces la nómina de agentes de los mandatarios del gobierno ascendía a 14 miembros. Todos ellos considerada en la época de esplendor de la Revolución Mexicana y el nacionalismo Sí, o sea, a ver, si revolucionario. tenían al presidente en su nombre, ¿a quién más? ¿Quién es más poderoso que el presidente? Eran 14 iguales, pues todos los secretarios de Estado o gobernadores de todos los estados, güey. Y este es un libro para el Patreon, güey. A ver. Se indica en el libro sobre la biografía de Wilson Scott. Su rol era combatir el comunismo al tiempo que los mexicanos compartían intereses genuinos de esta agenda, ya que la élite mexicana tenía que ser anti-yanqui en el discurso público, pero en privado proteger sus privilegios. Claro, güey, obvio, güey. No sorprende entonces que en este periodo se ha desarrollado la masacre de La Tlatelolco. masacre de Tlatelolco. Órale. El tercer empleado de la CIA que ejerció el máximo cargo del Estado mexicano fue Luis Echeverría, presidente del 70 al 76, que fue acusado por fraguar junto a Díaz Ordaz la matanza del 2 de octubre del 68 bajo la estrategia del terrorismo de Estado, ampliamente extendido en Latinoamérica y que tuvo por objetivo aniquilar a los movimientos y personas de los movimientos sociales disidentes al gobierno. Güey. Entonces podemos ¿Cómo ver la ven? cómo la béisbol. O sea, podemos ver que básicamente todo esto fue orquestado por... Los Estados Unidos. Freedom. Nos faltaba Los- democracia y nos las vinieron a implantar, güey. Así Me lleva la es. chingada. Oigan, Sí. y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasó en su momento, no? Pues bueno, en su momento no pasó absolutamente nada. Nada. Fue hasta 1998 que con el presidente Ernesto Zedillo en el 30 aniversario de la masacre, güey, tuvieron que pasar 30 pinches años, güey, para que se empezara bueno, se autorizó una investigación del Congreso sobre los eventos del 2 de octubre. Sin embargo, la administración priista continuó sin liberar documentos oficiales del gobierno relacionados con pues, todo lo que pasó el 2 de octubre, ¿no? De hecho, en una entrevista de radio en el 2002, la directora del proyecto de documentación mexicana para el Archivo de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos describió las investigaciones del gobierno del PRI, que había habido varias investigaciones a lo largo de los años. De hecho, el expresidente Miguel de la Madrid, pendejón también, fue entrevistado ayer en la prensa y dijo que había pedido al ejército y al secretario de Gobernación documentos y fotografías de las manifestaciones y que fue objeto de una tremenda presión política para que no investigara. Y cuando continuó la presión, el ejército y la Secretaría de Gobernación, o sea, el Ministerio del Interior, afirmaron que sus archivos estaban desordenados y no existen los Epstein Files, así como no existían pues ninguna documentación de lo que pasó en el 2 de octubre. Que de hecho el Miguel de la Madrid tiene su hijo, también está corriendo, ¿no? Que por el Sí. PRI, ¿no? También recuerden ese apellido, por favor, cuando voten. Muchas gracias. Y güey, esto fue en el 98. Tuvieron que llegar al 2001 con el presidente Vicente Fox Quesada. Claro, el marihuano mayor de el México. marihuano mayor de México, sombreduro, bigotón, quien terminó el gobierno de 70 años del PRI, intentó resolver 70 años del PRI y el cuarto miembro de la CIA, no es cierto, intentó resolver la cuestión de quién había orquestado la masacre y pues él ordenó la liberación de los documentos previamente clasificados que no existían, que habían dicho que no existían, pues él ordenó la liberación, que al final sí existieron.
Y los documentos revelaron que la síntesis de Poniatowska de los eventos de la noche de octubre fue precisa, como descubrió Kate Doyle. Y voy a citar que miles de estudiantes se reunieron en la plaza y la versión del gobierno es que los estudiantes abrieron fuego. Bueno, ahora hay pruebas bastante claras de que había una unidad llamada el Batallón Olimpia que estaba formado por fuerzas especiales de la Guardia Presidencial que abrieron fuego desde los edificios que rodeaban la plaza y que esto fue lo que provocó la masacre. De hecho, también Fox en el 2002 nombró a Ignacio Carrillo Prieto para procesar a los responsables y ordenar la masacre. Fue en el 2006, pues arrestaron a Luis Echeverría, güey, por cargos de genocidio. Sin embargo, en marzo del 2009, después de un complicado proceso de apelación, los cargos fueron desestimados. Aparte se murió después, güey. Literal, ¿no? Y, güey, el periódico mexicano The News Mexico, en inglés porque estará en el título, informó que un tribunal de 3 jueces del circuito dictaminó que no había pruebas suficientes para vincular a Echeverría con la represión violenta de cientos de estudiantes que protestaban el 2 de octubre del 68. El hijo de su puta madre se acaba de morir, güey, hace 3 años. Sí, literal. O sea, y aparte de eso, güey, a pesar del fallo, el fiscal Carrillo Prieto dijo que continuaría su investigación y buscaría cargos contra Echeverría Álvarez ante la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que imagínate que sí, que lo hubieran puesto como un genocidio. Y luego... Y Netanyahu está en su casa, dormidito, bien padre, güey. Que te persiga la Corte Internacional de Justicia no funciona. Y no solo eso, cabrón. Acuérdate que Echeverría también hizo el famoso Halconazo. También, güey. El jueves de Corpus, o la matanza del jueves de Corpus, güey, donde mataron a 225 personas, cabrón. No, Luis Echeverría era un asco, güey. Un asco, güey. Fue el que prohibió el rock. ¿Qué pedo? Ajá, fue el que prohibió el rock en una temporada. ¿Te acuerdas que fue el famoso... Seguramente tu abuelo era marihuano que fue a banda, No, soy el primero de mi generación. Soy el primero de mi linaje en ostentar ese título. Seguramente tu abuelo fue a Vándaro, güey. Eso sí. Seguramente tu abuelo... Seguramente alguno de ustedes tiene algún abuelito o un tío grande. Que fueron a Vándaro. Que era cuando estaba prohibido el rock. El rock. Porque lo prohibió Luis Echeverría. Y estaría bueno una microhistoria sobre eso, güey. Sobre la prohibición del rock por parte de Luis Echeverría, que estuvo muchos años, güey, desde el 72, me parece. Desde el 71 hasta 1980, güey. El rock. Y es cuando surgen un montón de, ¿cómo se llama? De grupos que estaban en contra del gobierno, güey. Por ejemplo, pues el Tri Soul, güey. Sí, ¿no? cierto. Ahora después el Tri. El Tri. No, güey, si les interesa también la historia de los presidentes, en la verdadera historia de México tienen una serie de todos los presidentes de México. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno robarles el concepto y hacerla nuestra. Sí, güey. ¿No? Aquí están todos los que participaron en Avándaro. A ver. Carlos Vaca, Eduardo Ruiz Aviñón y grupo de teatro experimental de la UNAM, interpretado por Tommy de The Who. La Ley de Herodes, Zafido, la Sociedad Anónima, Soul Masters, La Fachada de Piedra de Larry Sánchez. Los Dog Dogs, esos son famosos, güey, los Dog Dogs. Los Dog Dogs, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace and Love, El Ritual Bandido, Peace La and Jackie Love. con Mayita Campos, Tita Blanca, El Amor y The Three Soul in My Mind. Que de hecho, si les interesa más, también vayan a escuchar el capítulo que tenemos con Jay de la Cueva, el detector de metal, en el que nos platica de que era su papá, güey, ¿no? Ojalá te mueras, güey. ¿Quién es? Él es el detector de metal famoso. Ajá. Y bueno, The Three Souls in My Mind es básicamente Alex Lora. Alex Lora. posteriormente, ¿no? Alex Lora. Estaría bueno. Qué cabrón. Estaría bueno traer a Alex Lora. Que nos platicara. ¡Chinga su madre! La Santa Muerte. ¡Arriba la Virgen de Guadalupe! Para los que no conocen, es Chabelo. Ah, no es cierto. Pero bueno, en conclusiones, mi queridísimo, estimado Iker, Conclúyemela. voy a hacer que termines Ahora, este muy bien. gran capítulo. Terminemos juntos. ¿Terminemos juntos? Vamos a terminar uno sobre otro Uno sobre con otro. estas grandes conclusiones. Muy bien. Tú nomás le Perfecto. estás dando elementos a todas las personas que tienen sus fanfics en el Wattpad de nosotros dos, güey. Que ya caché a 2 personas en los comentarios. No mames. Sí, a la sí. verga. Pero bueno, vamos a venirnos juntos con estas conclusiones. Muy bien. En las cuales podemos decir que básicamente lo que fue el terrorismo de Estado estaba presente ya de entre estos dos presidentes, ¿no? Ujú. Porque mucha gente sí quiere defender lo que es los sexenios, ¿no? De Gustavo Díaz Ordaz, que pues podemos ver desde el capítulo pasado que sí existen grandes avances en temas económicos para México, porque estamos hablando del milagro mexicano, ¿no? Donde
Estuvo una buena política exterior, güey, ¿no? Pues justamente hubo buenas relaciones con Estados Unidos, tuvimos buenas relaciones diplomáticas con Cuba, a pesar de Sí, que... a pesar de que estaban agarrando a catorrazos casi, Exactamente, casi. ¿no? O sea, Fidel Castro se llevaba muy bien con Gustavo Díaz Ordaz, Sí. ¿no? Podemos ver que... Pero es que también ya vimos que por lo de la CIA era el discurso. El discurso es anti-yankee, pero debajo del agua le das a los yankees todo lo que Exacto. quieran, ¿no? Sí, y pues ¿cómo se llama? Y bueno, Luis Echeverría, que, a ver, se supone que Luis Echeverría fue el que creó el terrorismo de Estado, pero podemos ver que ya fue desde Gustavo Díaz Ordaz. Sí. Pero pues Luis Echeverría, el secretario de Estado. Sí, 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 ¿no? sí, O sea, sí. Venía, era como dicen, hijo de la misma camada, una cosa Ajá, así. ese era hijo de la misma camada, ¿no? Pero, pues justamente, a mí me sorprendió mucho mientras estábamos haciendo este podcast la cantidad de movimientos estudiantiles que eran, güey. O ¿Qué sea, pedo? porque yo nada más sabía la de Zacatenco, güey, y la del 2 de octubre. Y bueno, pon tú que la de los maestros y así, pero ya vimos que no solamente... Y ojo, güey, nada más hablamos lo que sucedió en México, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, güey. ¿No? Sí. Porque hablando con Luis, güey, y justamente Luis me estaba diciendo, güey, es que no solo fue en la Ciudad de México, fue en Guadalajara, fue en Michoacán, Sí, fue en sí, sí. Guerrero, fue en Oaxaca, fue en Monterrey, fue en Sonora, ¿no? O sea, fue en muchísimos estados que son, a lo mejor los movimientos son menores, pero son parte de ellos, y que posteriormente, güey, hubo en Francia, hubo en Reino Unido, ¿no? Hubo en España, güey, hubo en muchos países. Que... Y lo que pasó el 2 de octubre fue, bueno, ya vieron lo que le pasa a los de la ciudad. Imagínate tú que estás en Jojutla, Ajá, güey. ¿Cómo te va a ir, güey? Exactamente, ¿no? Entonces podemos ver que, a ver, que los Juegos Olímpicos, para mí, si me preguntas, güey, solamente fue una excusa. Sí, ¿no? claro, Para sí, poder sí, sí. hacer. O sea, el decir necesitamos defender la reputación mexicana porque estamos avanzando como Estado, fue la excusa para poder hacer las represiones necesarias. Oye, escucha esto, güey. En octubre del 2003, el papel del gobierno de Estados Unidos en la masacre se dio a conocer cuando el Archivo de la Seguridad Nacional de la Universidad de George Washington publicó una serie de registros de la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado, el FBI y la Casa Blanca, que fueron puestos en libertad en respuesta a las solicitudes de la Freedom of Information Act. Y en estos documentos hablan de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre y detallan que, para responder a las preocupaciones del gobierno mexicano sobre la seguridad de los Juegos Olímpicos, el Pentágono envió radios militares, armas, municiones y material de control de disturbios a México antes y durante la crisis. 2. La estación de la CIA en la Ciudad de México produjo... ¿Qué? La estación de la CIA en la Ciudad de México. Nada más eso da miedo, güey. Produjo informes casi diarios sobre los desarrollos dentro de la comunidad universitaria y el gobierno mexicano de julio a octubre, güey. O sea, los traían checaditos. 6 días antes de la masacre en Tlatelolco, tanto Echeverría como el jefe de Seguridad Federal, Fernando Gutiérrez Barrios, dijeron a la CIA que la situación estaría bajo control en completo y en breve. Así de que tú no te preocupes, papi, nosotros tenemos esto bajo control. Y el gobierno de Díaz Ordaz arregló que el líder estudiantil Sócrates Campus Lemus acusara a políticos disidentes del PRI, como Carlos Madrazo, de financiar y orquestar el movimiento estudiantil. Y a ver, tenemos que ponerlo algo así. Imagínense, el Mundial viene el próximo año, 2026. Sí. ¿No? Entonces, solo imagínense que el movimiento de 68 esté ocurriendo ahorita. Estamos hablando de que Claudia Sheinbaum, güey, mandara a desvivir absolutamente todos los manifestantes en la Ciudad de México. Sí. A las chicas que estuvieron acá afuera, güey. A los que se van a manifestar vamos a ponerlo así, el movimiento rosa, güey. ¿No? De que Sheinbaum digo, sí, man, iba a la cena todo el movimiento rosa porque necesitamos quedar bien con todo el mundo. Porque todo el mundo nos va a ver. Porque todo el mundo nos Bueno, va a antes ver. no había teléfonos para que todo el mundo nos viera. Ahorita... Exacto, pero aún así, ¿no? De todos modos, pues justamente estamos hablando del terrorismo de Estado que si lo ponemos en paralelismo es algo totalmente terrible. Sí. ¿No? Y ahorita ya no se hace porque justamente ya hay críticas internacionales, ya hay celulares, ya se puede ver absolutamente Sí, todo. sí, sí. ¿No? Pero justo, pues, o sea, podemos ver que esto empezó a avanzar de una manera cabrosísima, güey, y nada, que chingue su madre sordas. Sí, sí, la neta sí. Tenemos que hacer algún capítulo. El día de Ciudad nos vamos a saltar nada más out of spite, así, porque no nos cae chido. Pero de hecho, o sea, también ustedes, si se preguntan cuál es el discurso oficial hoy en día, pues igual el 2 de octubre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la masacre de Tlatelolco fue un crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado mexicano por órdenes del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, pidiendo una disculpa pública ante las víctimas de los hechos, y la declaratoria quedó establecida así en el diario oficial de la Federación. Güey, lo más triste es que, o sea, son las cifras oficiales, güey, obviamente son mínimas y muchos cuerpos desaparecieron. Sí, O sea, hay sí, gente que solo nadie desaparecieron sabe sus qué hijos, pasó. güey.
Aparte, bueno, y acuérdense que también era esta parte de la guerra sucia, ¿no? Me gustaría, güey, hacer una pequeña serie sobre los presidentes, güey. Estaría bueno. No estaría mal. O sea, porque son muchos, ¿no? Son muchos, güey. Pero pues a lo mejor escoger los 5 peorcillos. Ajá, como o sea, los 5 peores presidentes de México. Y no AMLO, está tan difícil. AMLO, Peña Nieto, Felipe Calderón, Fox y Echeverría. Güey, o sea, justamente escucha esto. Desde el 68 al 61, diversos grupos de izquierda valoran sus comités que justamente la resistencia pacífica y las institucionales ya no eran viables, por lo que se hicieron guerrillas, ¿no? Grupos armados por la Liga Comunista 23 de septiembre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, grupos afines a Genaro Vázquez y Lucio Cabañas como la Brigada Campesina de Ajusticiamiento y el Partido de los Pobres empezaron a hacer acciones de expropiación revolucionaria, ¿no? Que era secuestrar políticos y asaltar bancos. O sea, terrorismo. Pero, pues terrorismo se enfrenta con más terrorismo. Con más terrorismo, por lo güey. que Echeverría empezó la estrategia de terrorismo de Estado, que había violaciones graves a derechos humanos cometidos, donde fallecieron mínimo 2.500 personas, dependiendo de la fuente, que fue por la Dirección Federal de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, el Ejército, la Policía, entre muchas otras cosas, que eran desapariciones forzadas de cientos de personas, asesinatos extrajudiciales, llamados los vuelos de la muerte, que acuérdate que era que iban así en los helicópteros en la sierra y tiraban a la gente. Sí, verga. Ajá, sí, güey. Argentina y México, Sí, panas, somos güey. Ellos hermanos. hacían lo mismo, güey. Ponían avionetas, las Cessnas, subían a la gente y las tiraban Y en las la tiraban montaña a la verga, güey. o en el mar, Ya. para que no se encontraran sus cuerpos. Verga. Torturas sistemáticas, allanamientos, cateos a domicilio sin orden judicial, tratos inhumanos y degradantes, vigilancia e intercepción ilegal de comunicaciones, violaciones sexuales, desprestigio, fabricación de campañas mediáticas en contra de opositores, negación de acceso a la justicia y debido proceso. Y reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2006. O sea, fue como, sí, el gobierno mexicano hizo todo eso. Sí, hizo todo eso. Propio de una dictadura, ¿no? Así Casi. es. Les faltó ponerles el nombre. Oye, qué terrible, ¿no? Pues mira, ahora sí que como a manera de conclusión, pues recordemos que el 2 de octubre del 68, pues no fue nada más una fecha que fue marcada por la violencia, sino por la memoria, ¿no? O sea, lo que pasó en Tlatelolco nos recuerda pues el costo de alzar la voz, que gracias a ellos lo podemos hacer nosotros hoy en día, y la importancia de no olvidar, ¿no? También Nosotros vivimos en un privilegio. nosotros vivimos en el privilegio de, pues es que justo también ayer lo veía con la marcha, o sea, yo tengo tíos que ayer mandamos fotos al grupo y fue como de, güey, no mames, y luego el derecho de tránsito de las otras personas, y yo de que, güey, qué padre que tengas el privilegio de que nunca has tenido que ir a marchar por algo, literal, ¿no? Entonces, pues más que un episodio aislado fue como un parteaguas en la historia de México, que es pues, el recordatorio de que la lucha por la justicia, la libertad y la democracia no se apaga ni con las balas, ¿no? O sea, hoy, pues más de 50 años después, el eco de los estudiantes sigue vivo y nuestra tarea es mantener su memoria encendida para que nunca más se repita una tragedia así. ¿Has ido a las marchas del 2 de octubre? De las dos, no. ¿Nunca fuiste? No. ¿Como buen universitario? Bueno, no Pinche fue. blanco. No. Yo sí fui. Yo ¿Sí sí fui fuiste? como a 3. ¿Por dónde pasaban? ¿Por el centro? ¿Por el Zócalo? ¿Así? No, salía ¿Igual? de Tlatelolco y se iban al Zócalo. Ya. Ajá. Sí, bueno, yo fui como a 3. Una en la prepa y 2 en la universidad. Sí. Están interesantes. Es bueno, es bueno. Dicen buena. que ir a una marcha así de... Sigue siendo. ¿Qué? Sigue siendo. No. O sea, dicen que ir a una marcha te cambia la vida. Ah, sí, güey. No, y aparte está interesante o sea, como toda la gente que va, güey. Porque todos tienen el mismo fin, pero también exigen cosas diferentes. Sí. Entonces vas aprendiendo. Está bueno. Sí. Pues vayan, manifiéstense, alcen la voz. Gracias por escuchar este bonito capítulo. Acuérdense que no hay historia si no hay marchas como las que suscitaron el 2 de octubre del 68. Y pues tampoco acuérdense que hay historia si no hay un... ¡Güey! Vaya amigos. Adiós, tontos.